This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. 4 kilo droga e confisca el PIDEA na Canelara. Mga persona tauli rugby na syudad abisya tambien el PIDEA. Mal olor agua abajo del flyover na Santa Cruz, perjuisyo ya na motorista. Problema de colorum tricycle tabiraya según na Calle Camins. Mga pensional miembro del SSS el recibía aumento 10% na pensyon. Este porción te lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. 4 kilo del alegado droga y confisca el PIDEA na Canelara. Persona talibak ng droga arrestado. Aquí el report de Emil Tuban. PIDEA arresta con un persona con 4 kilos de alegado shabu durante el bypass operation alina Barangay Canelar en Anteaga. El personal del Philippine Drug Enforcement Agency junto con el policía conduci bypass operation alina un gasoline station na Barangay Canelar. Ia puede arrestar con si Ibrahim Badri, nativo de Labangan, Zamboanga del Sur. El operativo puede confiscar con el 4 balutan de alegado shabu, dalil pesades na 4 kilos y alcanza el market value na 27,200,000 de pesos. Según con el PIDEA, cuántos días ya sila man monitor con esta persona, kahit cambia firme de su pensamiento durante tiene conta con él y este día persigue a conducir el bypass operation alina lugar. Con el sospechado y el ibal operativa para alina headquarters del PIDEA na Upper Calarian para el propio disposisyon. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Mira también el Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Zamboanga City el problema del solvent o usada del rugby na ciudad de Zamboanga. Asigun ko al City Director del PIDEA Zamboanga Marvin Santos que iasintaya sila junto del mga opisina del gobierno lokal que encargado na este asunto para pwede ayuda teknikal para na rehabilitasyon del rehabilitation program del mga jóvenes. Marada según el mga rugby boys, amo el mga menor de edad, itamira el PIDEA, que posible agrava el addiksyon del mga biktima si por ejemplo hindi kanila dale propio intervensyon na di ila addiksyon. Posible asigun man progreses na usada de shabu y otro klase de droga hasta ginda na otokrimen. Malolor agua abajo del flyover na Santa Cruz, perwisyo yan ng mga motorista. Aquí el report. Perwisyo ya para con el mga motorista el bien de agua estancao ya también ali abajo del flyover del Santa Cruz este tiempo. Base na bisitada del news team ayer tarde y este aga, mga motorista hindi mas tagusta el sitwasyon del kalye, siendo taman pilit el olor pusali na di ila vehikulo, mientras el mga de motor taibite lang pasa na lugar siendo taman pisik este na gente. Hasta mga pedestrian, con cuidado también pasa na sidewalk, siendo baka no vaya el muha sila desde el mal olor agua. Base na mga residente sa lugar, estaba este de agua na un desagüe que debe era conecta na otro desagüe, por eso también overflow lang este alina mismo highway. Notable también ese yero ta usa para tapak con el agüero, pero tamo beki mo beste, itakaw sa peligro ng mga motorista, baka no vaya el aksidenta pa. Taas el llamada mga motorista con el mga ahensya concerne como del DPWH y el gobierno local para componer na mas temprano tiempo con el problema, siendo taquedea como fuente el mencionado flyover. Ya demonstra también na según otra vez el mga fuerza del colorum tricycles alina un mall na Calle Camins después que ya mandapo del ayer manada tricycle que hindi ta sige na reglamento alina mencionado mall.
Mediante kay tiyan agresibo kampanya ng otoridad kanila. Tiyan siguro makakulurong tricycle el tabi siya lang tambien sinuway otoridad. Ito mabentahan na di ila illegal operasyon del tricycle ikontinua kundusi mga overcharging. Apela el mga mall goers na kamins para ponediente na di ila operasyon del otoridad para kuhi ko este mga kulurum iabusaw tricycle drivers. Preparawya el Social Security System o SSS dali con el aumento 10% na mga pensyonado miyembro de la ahensya. 10% aumento para na mga retirees y disability pensioner mientras ang mga survivor o death pensioner o aquellos mga viuda o viuda el recibe 5%. Efektibo na mes de Setyembre 1 asigun puede sinti el aumento disbursement ng mga account del mga pensionado. Mientras esperanzado asigun recibe estos aumento na kada mes de Setyembre dentro del 3 año asigun kun Napoleon Rabanal, portavoz del SSS Western Mindanao Branch. El opisina del SSS, the pension fund will be crediting an increase in the pension of our pensioners, no, in general. Todo mga retiree, disability pensioner ay receive additional 10% na nila monthly pension. El de aton mga survivor o el mga death pensioner, mga byudo-byuda di aton ay receive tamen, no, 5%. So expecta sila for 3 years kay dali el SSS every month of September. El siguiente na mga noticias. Oficiales del mga kohleyo y universidad yalya mahunta acerca el trouble del di ila mga estudyante. PSA tamandaman download y usa con el Digital National ID na mga vivientes. Barangay Nutrition Scholars na syudad debe aumenta. Mga sand and gravel permiti na syudad afectado después cuantos del mga kontraktor basta preferi usa sand and gravel desde el otro lugar. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Salon. My new choice. Donkin Ice Prevei. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Good morning, may I take your order? Can I check a butter nut? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee nut. Mas yun na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuan. Away ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo sa muling palagi. Babalik ba
rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. Craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Yan lama emergency meeting el alcalde Kimmer Olaso con el mga presidente del mga colleges and universities acerca el incidente de trouble del mga jóvenes donde envuelto el di ilang mga estudyante. Con el junta, iya kondusina oficina del alcalde na City Hall del Agosto 18. Ya pidi si Olaso kanila para actúa inmediatamente con el asunto para prevenir semejante suceso na futuro. Ya pidi también si Olaso con los oficiales del mga escuela para mancuento con el di estudiante, siendo no quiere que el sucede pa este otra vez. Interesado también saber si Olaso si cosa ya el estado de la investigación na conduce el polis de incidente. Y habla también si Olaso que después to él acompaña con el mga oficiales de la mga escuela para mancuento con el mga mayores del mga estudiante. Esperanzado también mandayalogo si Olaso con el mga oficiales del barangay donde local mga escuela para pili kanila ayuda mira el sitwasyon. El Philippine Statistics Authority o PSA tamandaman download iusa con el Digital National ID na mga vivientes. Aquí el report ni Marites Espartero. El Philippine Statistics Authority o PSA tamandaman download iusa kon mga vivientes el Digital National ID para quedar más accesible y seguro el servicio de gobierno. El digital format ta reconoce el mga bangko, remittance centers y otro pa mga institusyon ta supervisa el Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Basta ya verifika con este por medio del PhilSys National ID. Asegun con Jacob Shackelby, Registration Officer 3 del PSA. Dapat el mga gente daton or vivientes daton usaya gayod el Digital National ID, no? So este kasi Digital National ID tan promote kami kay takade seamless dato mga transaction and el bale ali is secured lemam kasi it is governed by DICT and PSA. So both parties kan ma'am natan ayudahan na to make the Digital National ID accessible to everyone. So launch kami Digital National ID para pwede usa for private and public transaction. El ahensya taas también acorda con el publiko el printing del digital ID na papel o plastic cards hindi ta permiti siguiendo el PSA solamente.
el autorizado para man-issue el official national ID format. Mal usada o se llama unauthorized printing el CNP bajo na Akto Republika numero 11055 o conocido PhilSys Act. Tan-urge kami ng mga hente da ato na numa sila man-encourage, man-print el digital national ID kasi the purpose is to present your digital national ID through your phone or any pwede ng tablet or na cellphone. That's why numa sila man-print kaya and pabor tamin na numaya tamin man-encourage no na man-print kaya kita kadakal negosyo na otro eh. So that's why takidakal invalid el digital national ID. Uno, si once man-print steady scale, siya tendency na akal QR code na tausa kami for verification, man-damage ka during the print. So, useless na, man-print stedes, pag-stedes, kaboy ni SS pwede usa. Unauthorized printing is siya nagad penal provision po alimam na pwede sila, kita kami man kaso kanila and which is pwede ka punishable by local. Esa manera, según parte del colaboración del PSA y DICT o Department of Communication and Technology, para man-improve el digital access y menora el se llama bureaucracy y eleva con el servicio cerca ng mga vivientes. Test Espartero, Dateline Zamboanga. Habla si Jocelyn Saavedra del Nutrition Section del Oficina de Salud que necesita aumento mga barangay nutrition scholars sa syudad. En particular, asigura mga barangay que tiene grande población. De los 98 barangay nutrition scholars, ya habla si Saavedra tiene solamente ahora 106 mga nutrition scholars sa syudad. Pero necesita pa sigun con eso aumenta, especialmente na grande mga barrio. Asigun ko Saavedra, bien concierne sila ahora na nutrition program de la ciudad. Y expresa con este si Saavedra durante el committee hearing del Consejo Local acerca del propósito ordinanza del Barangay Mercedes para subir el allowance de la Barangay Nutrition Scholars desde 5,000 pesos para na 5,500 pesos cada mes. Considering the population of our city, especially on the mga barangay, ketala makita large barangay within the urban barangays and as well as coming from the East Coast barangays and to include the West Coast barangays, on the Kebien manadagat kita mga population or large barangay, see if possible, pwede kita aumenta additional 1 barangay nutrition scholar per barangay. Mga sand and gravel permittee na syudad afectado después cuantos el mga kontraktor mas ta preferi usa el sand and gravel desde el otro lugar. Aquí el report di Marifita Mayo. I-expresa nga sa El-Un Sand and Gravel Permittee Ramon Rojas acerca este cuantos mga kontraktor quien tiene mga proyekto aquí na syudad pero tasaka pa mga arena igrava na otro lugar embes de aquí na syudad. Asugun kun Rojas, ta-afekta este kanila mga Sand and Gravel Permittee aquí na syudad. Sin asigun kon este pwede asenada, posible ay muri LDI la negosyo. I-expresa con este si Rojas durante el public hearing del Consejo Local acerca el abahaw koleksyon del impuesto del sand and gravel aquí na syudad. Mr. Chair, una-una, no? Problema di amon del ara del sand and gravel. It's not, hindi siguro por causa del di atong source. El number 1 market di amon problema. Porque man, kasi binucho mga del Cotabato, ta entra aquí kanamon, ta come con el di amon market. Si mira lang to pakimodo tao sa El Cotabato, bien no may kami market. El Consel del Distrito 2, Ray Bayoging, ya confirma que tiene cuantos del mga kontraktor, tiene mga privado proyekto aquí na syudad, pero LDI las sand and gravel materials tasale pa na syudad de Cotabato. Hindi sigun este mga kontraktor tausa con el aggregates aquí na syudad, siendo hindi bueno el kalidad. I talked to some of the contractors like El Taase Aral SM, pati mga kuan, hindi sila tausa kun el aggregates di aton kay Mesclao, Muerto Piedra. That's the reason why LKCC di suyo pundasyon yan crackse, they spend 100 millions por causa kun el defective material from Zamboanga City. Now, tasaka sila ara na Cotabato. Kosal palisiya ki Mamelit, no?
Fuera con este asunto, afectado también según el magalegítimo sand and gravel operator na syudad con este magataman quarry illegalmente. El capitán del Labuan y dueño del sand and gravel, Ron Maravilla, ya habla, basa también de su observación, tiene magataman illegal quarry pero tiene talyeva DR o delivery receipt. Tiene kasi kami mga notice na manada tapasa mga truck pero el dila DR galing sa todo na norte. Kaya this year, ala sila tapaga-tax na Sibuku. Dila DR galing na Sibuku. Pero el material es el questionable. Si galing ba sila Sibuku o baka akilan tamay kanaton. Pero clarely, el DR galing na Sibuku. So therefore, yung pwede kong mamilit, asigun, hindi siya pwede man-tax kanila. Kaya alya siya pagana Sibuku. Na aura, el question tamin alita, pwede ba sige tamang regulate? Kaya doon na yung mga kabada dila DR. El di amon gani kinasambuhan nga takabaya di amon DR, di ila hindi pa man. Sige lang tapasa. Kabar liga ora el DR del unhente, otro truck ya tamin el taliba. No? Amo kami ta notice, example D1 LDR pero chenebes talya kung Pedro LDR D1. Kilaya kel. Kaya el mga illegal activities, illegal quarrying, no ay man sila DR. Kaya no ay man sila pasa na proseso. No ay permit. Na aural mga illegal, tatsene sila DR. So takeda sila como Trojan horse. Ta pwede sila pasa na checkpoint. Naali kami tanlugi. Y habla si Maravilla que el Barangay Council de Labuan ya puede también kuhitrak ta carga mag-arena y grava illegalmente. Pero tali lang na 5,000 de peso el multa. Barato lang sigun para kung magataman illegal quarry kumpara na diila enkontrada. Asa punong barangay, ya pwede kami sikuy, Councilor Dan, mga illegal quarry. But unfortunately, el diaton lay no ay tanto gente. Porque man, yakuy kami un truck. Pena 5,000 lang. Man impound el truck, paga 5,000, larga el truck. Na ahora, el illegal activity sa katu arena na shoreline, bende to se mas pa na 5,000. Kuy kuntigo 5,000 lang. Manlusot to 4 truck, kuy kuntigo na bes, ginansya to syempre. El Consejo Local estudia ahora con el magaprovisiones del Sand and Gravel Ordinance del Ciudad, siguiendo con el plano para amenda con este. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yasalaya el tifun warning na Philippine Area of Responsibility SDIA. Kaya también nuevo mal tiempo el taentra na par asigun na pag-asa que posible man-develop kaya tropical depression ilyama con este si isang. Pero sa tiempo el entero Zamboanga Peninsula ta experiencia solamente epekto del easterlies y también oral epekto del habagat. Quiere decir experiencia también con el caliente temperatura na syudad asigun con el weather forecaster del pag-asa. So as of today, kaninang 5 AM is lumabas na yung tropical depression warning po natin. So meron po tayo ngayong binabantayan na low pressure area po, 080. Ito yung 5th natin na low pressure area ngayong August po. So, expected natin by tomorrow or Thursday is papasok siya ng Philippine Area of Responsibility po. Sa ngayon is sumina po yung southwest monsoon natin o yung habagat. So, dito sa Zamboanga Peninsula, easterlies po yung nakaka-apekto sa atin. So, medyo maalinsangan po yung panahon natin na may mga pulupulong pag-ulan po, lalo na sa hapon at gabi po. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee lunch. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos.
Spanish latte for only 150 pesos. Iced coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. El La Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sektor de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Social Security System o SSS taas ay akorda ng mga miyembro acerca el mobile app download scam. Takil report ni Marites Espartero. El Social Security System o SSS taas ay akorda ng mga miyembro kontra ng mga scammers. Taimbya mga fake link
para na SSS mobile app phishing sites. Este asegun un manera del mga scammers para poder ruba con el se llama personal financial information del un miembro. El ahensya asegun hindi dali mensahe na mga miembro para dali kanila el link para poder man update el account del un miembro por medio na my.sss account o SSS mobile app. Asegun con el portavoz del SSS Westmin, Napoleon Rabanal, debe ibita con este mga individual y desaleha con el mga mensahe ta resibi por medio no mas man click el link ta envian ng mga mobile phone o Gmail. Kay no vaya el kada biktima del phishing site que puede ruba el mga informasyon como el SSS number, login credentials y mga otro pa detalles na financial del un miembro. We highly encourage all our members, our beneficiaries, itodo pa, no, mas hinide de SSS kita vigilante, especially for calls they receive from mga abla kay mga SSS sila in particular. Please be informed na akin opisina di aton hindi kami llama or PD mga datos de ustedes, especialmente ese mga username, ese mga password or mga PIN, el mga contact information kay kami mismo sabi kel. So importante pwede ustedes mira onde kat el kwan ali no el diferensya no kay sige mag-download po kayo kasi kailangan yan para ma-access niyo tong ganito ganyan and tadehato dito yung phone abierto so malamang mga scammers siya kasi no and tausa LD ila mga pasilidad o di ila mga IT equipment to hack into your account. Asegun ko na banal el mga miyembro pwede man access solamente na bagay lehitimo my SSS mobile por medio na App Store, Google Play, i Huawei App Gallery. Ako sa lang katyo PD na daton mga viewers no, na mga members daton, mga beneficiaries is to only transact to legitimate offices no, particularly sina SSS man akikat na daton opisina or si keros man transact online alikat na daton mga official social media accounts or na mga communication channels. El SSS ta adverti kon aquellos se queda víctima del SSS download scam. Reporta enseguidas na otoridad especialmente na PNP Anti-Cyber Group ina NBI Investigation Cybercrime Division para pwede con este toma enseguidas aksyon. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Kada también ahora agresivo el kampanya de la autoridad de la operasyon kontra anti-smuggling na Zamboanga City. O Nacional de Zamboanga y otro parte del probinsya. El más reciente amo el confiscación del PNP na cerca 3 millones de pesos valor del smuggled cigarillo. También ella perconfisca na Tiangue de Zone 4 donde clase-clase del smuggled cigarillo ella perconfisca. Asigun na Police Regional Office 9 que todo mga PNP units el tabisya con el mga entry points del smuggling na Interregion 9 para hacer descansa con la entrada del mga kontrabando na syudad igual con el mga cigarillo también droga. Un 37 años persona muerto después con este lancha el sospechado alina talon-talon. Base na pulis, ya recibió el report que tiene a según persona herido alina Milestone Drive talon-talon y ya lleva con este en hospital. La víctima ya puede conocer como si Ronick Apolinario, 37 años, residente del lugar, ya sostiene herida de puñalada o maga herida de puñalada na cuerpo y ya muere está en hospital. El sospechado, si Levi J. De Leon, no escapa ya rin din na pulis después del incidente. La investigación del polis, el víctima asigun y el sospechado te están en un casa y tiene caliente argumento y ya lancha con ya lancha el sospechado con el víctima. Prepara ahora el plantado del caso con el sospechado. El Zamboanga City Police Office el aumenta personajes na mga kamino para kuhi con el mga truck hindi tasigi na ora de truck ban. Aquí el report di Emil Tuban. El Zamboanga City Police Office ay aumenta personajes na mga kamino para mira con el mga truck hindi tasigi na executive order del alcalde el alas 6 hasta alas 9 del aga y el alas 4 hasta alas 8 del noche. El Zamboanga City Police Office ya pone con el mga personajes del City Traffic Enforcement Unit como aumento personajes para mira con este mga truck hindi takre con el ya dale ora kanila para pasar na mga kamino na pueblo. El opisyales del Zamboanga City Police Office ya anda ng mga interseksyon para man-assess si kosa ay ase para no ay mas mga violador na kamino.
Diyato mga personnel de CTO, aware taminte sila. Pati el mga areas, aware sila. El tamira lang tamiki, palta lang tamin el gente na area kay konsiderando na sila tayo da tamin man assist no na traffic. So nisita tamin kita aumenta gente. Por eso gani kita mismo yan da tamin kita na area mira man assist si cosa panisita o cosa pa tamin ta pwede ayuda tamin kanila. El polisya mira tamen con el mga pwede sila kuhi, mga super del truck hindi de aki na syudad, por eso no sabe sila el truck ban del syudad. Yaman po siya man el polis na social media acerca el truck ban na syudad, pero mas bueno si ay pone sila na tarpulin con el abiso na entrada alina East y na West Coast para saber el mga super de otro probinsya con este truck ban na syudad. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Yakeda traffic alina Santa Maria Despres auto y motorsiklo yaman banggaan alina Governor Ramos y Veterans Avenue Extension. Akore sa Santa Maria este Honda Click motorsiklo y yamira ali parte na para izquierda para tumaga yaman bangga este con el un auto. Adelante con ele. Yatene destrozó el mga bihikulo por eso yala ba con el mismo police para investigar insidente. Mga chauffeur nuay asigun iri na insidente. Ya queda también heavy traffic na area por causa ya pasa tormento mga bihikulo ali na lugar. El police y traffic enforcers yaman ayudahan niya lang para aregla con el mga bihikulo na lugar. Buenas noches, taki al diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, posible pa siempre experiencia el efecto del localized thunderstorms y es el lleva ulan hasta luego tarde pa. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang ma'am, thank you. Tell me cuando. Antes sa aga un grande noticia Elia cubrí mga miyembros del media alina Canilara por causa grande cantidad de droga que más de 27 millones de pesos de droga Elia puede aguantar el Philippine Drug Enforcement Agency na posesyon de este persona. 4 grande plastic contenido el aligaw shabu. Elia puede confiscar a su posesyon que nativo de Labangan sa Zamboanga del Sur el persona quien no hay quiere dar documento acerca el su arresto. El PDEA habla. Ya tarde sila tabi siya con esa persona ta negosya y vendida del droga ya hasta resulta na positibo operasyon en Delantesaga. Violación del Republic Act 9165 el caso que el planta caso con el persona envuelto. Si donde estaba el 4 kilo droga, si quien el dueño, ese el cosa ta procura saber el PDEA. Pero hindi más nuevo ese clase de operasyon na syudad. Años se pasa hasta ahora kilo-kilo del mga droga ta parikuhi na el mismo autoridad na syudad. Tiene estaba asegurado Tawi-Tawi, tiene nasulu, mientras el otro estaba en Lanao. Transshipment point pa siyempre la ciudad de Zamboanga, por eso aquí kanaton tapasa este mga droga. Pero no puede kita habla, tiene de estos, del mga droga, aquí kanaton tabende. Amos el razón que mucho kung quien taparikuhi el pulis mga operasyon kontra droga na kanikuan en estasyon. Afecta siyempre el vida del mga familia del un persona quien adicto. Por eso hindi debe tolerar si tiene miembro del familia adicto. Por eso nasabi kita, si cosa el entra di pensamiento si hay na droga. Yan naman el Drug Rehabilitation Center aquí na syudad que pwede kanila pone bajo ng rehabilitasyon. Necesita lang también sen para gasta mientras talya sila na pasilidad. Tiene el barangay, el police, quien ta sirvi como eyes and ears para identifika kung ang mga persona tao sa droga o adikto na komunidad. Tali kanila el lista, quien ta mga tausa, ta vende droga na di lang mga lugar, que target na operasyon del PDEA y PNP. Mejor para manda ya descansa el malvicio contra Aguinda pa na Zamboanga City Jail, LS por largo tiempo.
Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, agosto 19, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.